Soy annobonés, de la isla de Annobón. Annobón es una de las 6 islas que tiene la República de Guinea Ecuatorial y se encuentra casi a 335 kilómetros de la costa de Gabón. Y nada, estamos en Annobón, hablamos el español y la lengua materna annobonés. El español porque formamos parte de Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial ha sido colonizada por los españoles, por eso hablamos el español como todos los guineanos. Soy de la etnia Fang. Soy Ndowe. Soy Fang. Soy Bubi. Soy Fang. Soy Vicio. Soy Fang. Soy annobonesa. Yo soy mitad Fang y mitad Vicio. En la sociedad colonial de los años 50, en Guinea Ecuatorial se vivía pues, prácticamente entre dos culturas que apenas tenían relación entre sí. Por un lado estaba nuestra cultura tradicional, nuestras creencias ancestrales, nuestros usos y las formas propias de entender la familia, de entender la relación con los semejantes, etc. Toda una tradición que los colonizadores españoles trataban de abolir introduciendo la suya propia. La influencia de la colonización era tremenda, puesto que se nos prohibía hablar en nuestras propias lenguas, porque si un niño hablaba en las lenguas propias, por ejemplo el Fang en mi caso, pues lógica, era castigado con castigos muy duros, por ejemplo pasarse horas arrodillado sobre unas gravillas, sobre piedras pequeñitas. Y así es como poco a poco fue introduciéndose, por un lado, la lengua española en nuestras formas de expresión y al mismo tiempo, bueno, los conocimientos que nos trajeron los colonizadores a todos los niveles en el currículum escolar. Pero en cualquier caso era una especie de esquizofrenia, porque si por las mañanas o en la vida cotidiana, por las noches, tenías que hablar en Fang con tu familia y tenías que seguir los usos tradicionales, sin embargo, de día y en la escuela tenías que parecer un blanco. El blanco es el que tenía el coche de línea para ir del pueblo a la ciudad, era el que, digamos, era el médico, era el administrador, el cura. Vivíamos en eso, ¿no? Lo que más me llamaba la atención era cuando cogíamos el coche de línea, el autobús para ir a la ciudad. El conductor era blanco, había una parte reservada a los blancos con unos bancos con cojines, la parte reservada a los negros que tenían dinero, que vestían trajes, chaqueta, y luego la parte de atrás reservada a al resto de la población negra. Y nosotros cuando iba a la ciudad con mi padre pues nos sentábamos atrás. Claro, a mí me encantaba porque a lo mejor ibas a la ciudad una vez al año y con subirse al autobús para ir a la ciudad suponía pues llegar a la ciudad, que te compraran pan, buñuelos y esas cosas. A mí me gustaba mucho pasar por las casas donde vivían los blancos porque tenía un olor específico en las comidas, ¿no? Las frituras, olías el aceite de oliva, todas estas cosas que no veíamos en el pueblo, las veíamos en la ciudad, ¿no? En el cine, antes de entrar, había dos tipos de entradas, la entrada reservada a los blancos y la entrada reservada a los negros. Y una vez dentro del local, no se podía pasar de una zona a otra. Hombre, veías a los blancos atrás, con la parte cubierta, y a los negros en la otra parte. De manera que cuando llovía,
los negros teníamos que salir corriendo de la ciudad, del local porque nos mojábamos, pero los blancos se quedaban ahí porque no se mojaban nunca. Nací en tiempo de la colonia, pero me hice mayor en tiempo de Macías, y en ese tiempo no se estudiaba nada. Lo que puedo decir que es un milagro que una persona que haya nacido en mi tiempo tenga una trayectoria profesional en la literatura que sea reseñable, toda vez que, no habiendo aprendido a escribir o a leer muy bien, es muy difícil que uno sea un escritor con este currículum. Siempre digo que el régimen de Macías fue muy malo. Lo que se hacía en tiempo de Macías, que era no hacer nada, un constante vivir en el miedo, un constante esperar que pudiera ocurrir cualquier cosa por lo que dijera tus mayores y que terminaran mal en la cárcel o muertos al día siguiente por los golpes que recibiera, era lo que se vivía. En tiempo de Macías no se escribía nada, no se decía nada que viniera del exterior. Posiblemente el haber vivido esto es lo que hace que ahora mismo viva como si no fuera especial el estado de opresión que todavía vivimos. O sea que puedo decir que me preguntan si no tengo miedo y digo, es que viví en tiempo de Macías y era peor. Estudié hasta cuarto de bachillerato en Guinea, en mi país natal, en el instituto. Quizás fui de la primera generación de mujeres que no pasamos a colegio de monja para aprender a coser y cantar y bailar. Tenía conciencia del racismo porque veía a mis compañeras que iban a un colegio de monjas Santa Teresita, las negras estaban detrás, las blancas estaban delante. Después en el 68 hubo una promoción de mujeres que vinimos a España. A mí me tocó venir a Cataluña, concretamente en Figueras. Ahí estudié el bachillerato, luego ya me vine aquí a Barcelona, hice un sinfín de cosas y durante un montón de años trabajé en guardería. Luego ya me pasé al juzgado y eso serían sobre los años 70, 70 y pocos. A partir de ahí también me metí en los temas sociales y empezamos a fundar asociaciones. Fui la primera presidenta de la Asociación de los Guineanos en Barcelona, que se llama Waiso Ipula. Waiso Ipula en lengua bubi quiere decir mujer, levántate, espabilate, dignifícate, etcétera, etcétera. Sobre mi literatura, es algo extraño porque no empecé a escribir hasta, no sé, después de los 50 años. Lo que pasa es que todos mis amigos, pues la mayoría de ellos eran escritores. Y hablando con ellos, y además como entrenador, también todos los entrenadores son críticos, critican a los equipos, a los jugadores, ¿por qué no lo haces así o así? Y una de las cosas pues, que hacía era criticarles a mis amigos. Decir, oye, venga, ¿por qué no lo hiciste de esta forma? ¿O por qué es tan largo? O lo que sea, ¿no? Y claro, como buenos amigos que son, me dijeron, si tú te crees que es tan fácil, ¿por qué no te pones a escribir? Los temas que tengo, pues claro, casi como todos los escritores guineanos, tienen mucho que ver con Guinea Ecuatorial, especialmente por las circunstancias de Guinea que hemos tenido desde la independencia en 1968. Lo único que hemos conocido han sido dos dictaduras y han sido algunas épocas atroces y muchos de los escritores, yo incluido, pues tratamos temas relacionados con Guinea. No podíamos hablar en la escuela nuestras lenguas vernáculas, ni el combe ni el bapuco, pero lo hacíamos. Cuando estábamos enfadados o cuando no nos veía el maestro. En el Colegio de La Salle teníamos dos grupos, los blancos o los negros emancipados y luego los otros negros, ¿no? Entre otros negros que había en el colegio estaba el actual presidente de Guinea Ecuatorial, mi tocayo homónimo Teodoro Obiang. Él era más mayor que yo, y cuando yo entré en el colegio era monitor. Nos
nos vigilaba el colegio, el patio, no sé qué, no sé cuánto. Era eso, nuestro monitor, que luego con la formación de cuadros les enviaron a varios de ellos que estaban en el colegio, a Maximiliano, a Miguel, a Zaragoza, a hacer militares. Dentro del mundo africano negro, pues yo iba encaminado a, digamos, a ser como mi padre, ¿no? Una persona que trabaja la tierra, que trabaja todo lo que es relacionado con su cultura, con su entorno. Y luego, pues la parte occidental blanca, pues me enseñaron a leer en español, a escribir en español y a leer cosas de las obras españolas, de las culturas españolas, etc. Puesto que la independencia de Guinea Ecuatorial me pilló en España y no pudimos regresar, la mayor parte de los guineanos que vivíamos aquí, dada la represión política existente en aquel periodo de la primera independencia, tuve que volver a Guinea para visitar a mi familia, darle un chequeo al país, cómo estaba, y quedé tan horrorizado que al regresar en diciembre de 1979 empecé a pensar que la historia tan tremenda que había visto tenía que ser contada. Esta es la historia de una lámpara. Sí. Esta es la historia del miedo. Sí. Esta es la historia de la luz. Sí. Esta es la historia de un fantasma. Sí. Esta es la historia de la vida. Sí. Esta es la historia de una cruz. Sí. Esta es la historia de una gorra. Sí. Esta es la historia de un militar. Sí. Esta es la historia de un cuento. Sí. Esta es la historia de un final. Sí. Esta es la historia de una tradición. Sí. Contacto con el teatro cuando en 1994, cuando tenía 15 años, había una compañía teatral, un grupo de teatro llamado SA, que recreaban en el escenario la cultura bubi. Entonces el director de ese grupo, que era un amigo mío, Licky Loribo, me llevó a ese grupo. Ahí empecé a formarme como actor y 4 años después Licky tuvo que salir de Guinea para venir a España a estudiar y me quedé dirigiendo la compañía, ¿no? Y desde ahí empezó mi vocación total al teatro y a la escritura. Y ahora dirijo la compañía teatral Bocamanja, una compañía formada por chicos de Guinea Ecuatorial que ya va teniendo poco a poco una proyección internacional y eso me llena de satisfacción. Escribo durante mis periodos libres y sobre todo me dedico a escribir bastante, pues lo único que hago para intentar refugiarme y controlar de alguna manera o gestionar ese proceso de retorno, porque como digo siempre, aún estoy retornando a Guinea, reconectando y reaprendiéndome de nuevo en el territorio después de tanto tiempo de vivir fuera del país. La escritura para mí es una forma de vida. Como yo digo, hago otras cosas para existir y la literatura pues lo que ha hecho me ha ayudado a permanecer en la existencia. Escribo desde muy temprana edad, posiblemente de los 10-12 años, de la primera vez que tuve un lápiz y empecé pues de alguna manera a descubrir que había formas en las que una persona se podría comunicar. Viví cosas muy intensas de niño y desde muy temprano me dediqué a observar el entorno. Guinea ha pasado por fases muy difíciles y y sigue todavía, de hecho, siendo bastante difícil ser niño en Guinea. Me llaman a mí, Nakeli, mandan de mí, quiero ser all-star como Nakeli, tomando mis casetas y fumar mi weed, you know me, el mejor de sí. Yo vine en el 1996 con una beca de la Cooperación Española
y vine a estudiar interpretación y justamente en el 2000 terminé la carrera y ya me vine a esta maravillosa ciudad que es Madrid a estudiar y tuve la suerte de tener mi primer trabajo en el Centro Dramático Nacional. Entonces hice la prueba y me cogieron y a partir de ahí eso me hizo así como abrirme unas puertas por las cuales ya me vieron directores y actualmente estoy más o menos afincado aquí en Madrid. Desde el 2004 estoy trabajando con la compañía valenciana L'Homme Imprévist y a partir de allí fue un amor a primera vista porque Santiago Sánchez, que es el director, es enamorado de África y sobre todo de Guinea. Entonces él desde el 2001 ya tenía relaciones con el Centro Cultural Español de Bata y justamente cuando yo entré en la compañía ya directamente nos congeniamos porque veía que trabajaba con Guinea. Y de hecho actualmente estamos desarrollando un proyecto que se llama Orígenes, que justamente estamos trabajando con actores de Guinea Ecuatorial, de las 5 etnias. Un poco más de prisa, también un poco más de prisa. La literatura ha venido formando un poco parte de mi vida casi profesional, porque ya en Francia, siendo estudiante, me dedicaba a algunos relatos cortos que nunca llegué a publicar. Hice bastante teatro, pero como intérprete y no como escritor de teatro. Por lo tanto, cuando en el 91 vuelvo a Guinea, tengo bastante material escrito entre teatro y prosa. Si en los años precoloniales la capital de la literatura era Santa Isabel, en la poscolonia la capital viene a ser Madrid, porque los autores escriben desde Madrid. Pero el hecho característico del 90 es que la capital ya no es ni Santa Isabel, ni Madrid, ni Malabo. La capital viene a ser donde están los escritores. Encontramos ya autores guineanos y críticos de literatura de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos, en España, en Guinea, en Francia, en Camerún, y a partir de ahí efectivamente se crea un enriquecimiento mucho más grande de esa literatura. No lo estamos teniendo fácil. Cuando digo estamos, quiero englobar a todas las personas que intentamos formar parte de lo que es la cultura, ¿no? De lo que es la Guinea nueva, ¿no? Entonces, la verdad es que nos está costando mucho trabajar desde nuestro propio territorio, al ser un país catalogado en buena parte del mundo como un país que vive bajo una dictadura. Entonces ustedes imaginarán que en unas condiciones parecidas no podemos nosotros, los artistas que vivimos en Guinea Ecuatorial, no podemos terminar de desarrollar lo que pretendemos, ¿no? De momento estoy en mis trabajos, estoy intentando reflejar eso, ¿no? Las dificultades. Espero que de aquí a un tiempo, como cualquier país, todos los países del mundo tienden a cambiar, espero que el mío también le llegue a tocar. A lo mejor en un futuro no muy lejano tengamos otra temática en nuestras obras, en todo lo que tengamos que presentar al mundo. Pero de momento esa es la realidad, es la parte que me toca y esa parte es donde yo no puedo engañarme ni a mí mismo ni a la gente que va a visitar mis obras. O sea, no puedo darles otro mensaje en mi entorno que no sea el mensaje que aparece en mis trabajos y que es el reflejo del entorno en el que vivo y cómo lo percibo yo, ¿no? Escribo porque tengo que escribir, porque necesito escribir, porque la literatura para mí es una forma de reescribirme a mí mismo, de dar respuesta a mis, digámoslo así, voliciones. Y en la literatura lo que intento hacer es pues, meter mis demonios, mis ángeles, todo lo que quiera, todo lo que me ayuda a entenderme a mí un poquito mejor y a entender a la sociedad que habito y que me habita también. Entonces mis libros no están, son un viaje dentro de uno mismo, no son una exploración de las realidades políticas, sociales, económicas, son más bien un adentrarse en los abismos de uno mismo. Pero obviamente nadie es una isla, nadie está por ahí dando vueltas y lo que uno vive, la sociedad en la que uno está, la gente que le rodea,
entra de una forma u otra en su obra. Por eso La ciudad remordida, como dije antes, la trilogía, es una forma de encontrarme de nuevo con Malabo, encontrarme con mi país, un intento de reconciliarme con mi propio yo, con mi país, con mi ciudad, con Malabo, que es un sitio único, donde pasan cosas increíbles, donde están habiendo un montón de transformaciones y donde se vive realmente un ambiente, digamos, bastante interesante desde el punto de vista artístico. Toda mi obra está al servicio, la he puesto al servicio de los intereses de mi país, de Guinea Ecuatorial, y todas mis obras, salvo una, que tengo 7 u 8 libros publicados, todos menos uno, menos mi novela Al metro, están dedicados directamente, tratan directamente el tema de Guinea Ecuatorial. Publiqué un libro, Mujeres Inmigrantes, que me pareció interesante para mí. Luego publiqué Inmigración y Género, el caso de Guinea Ecuatorial. Migración y Género, hice una introducción a lo que es la inmigración, hablé de las mujeres africanas, hablé de la inmigración en general y luego hice un capítulo específico de mujeres guineanas, hijos nacidos aquí, el retorno, etcétera, etcétera. También he hecho cuentos africanos, pero veía que nos costaba muchísimo publicar, ninguna editorial te tomaba en serio. Entonces pensé, oye, ¿por qué no empezar a montar una pequeña editorial y sacar a la luz los trabajos de compañeros y compañeras guineanos que les cuesta muchísimo encontrar editorial? Pero veía que el potencial económico mío no me daba para poder. Y hablé con los compañeros y les dije, oye, si por casualidad empiezo a sacar a la luz algunos textos, la condición sine qua non para que podamos mantener este pequeño proyecto es que cada uno pague el 50%. Y he tenido un éxito arrollador entre los compañeros que han querido publicar. Decirle que tengo publicado así como 15 libros. Joaquín Ngomío es un chico guineano de la etnia Fang que escribe sobre su pueblo y este último libro es un buen libro. El primer libro que escribió Joaquín, el primer libro conocido y publicado era El párroco de Niefang y ahora ha publicado Matinga a través de mi editorial y está bien. Ahora estoy trabajando un libro del amigo Davis sobre, él recopila todos los textos de la Constitución guineana y bueno, estamos trabajando a ver si puede salir a la luz. Yo escribo teatro y escribo poesía, escribo cosas que me dañan, me hacen reflexionar, cosas que yo las llamo tormentas interiores, que sobre todo me gritan de noche, son las que intento plasmar en mis escritos. Esta inquietud por no perder mi esencia como bubi, por no perder esa cultura que me define como tal bubi, me empuja a escribir, me empuja a compartirlo, me empuja a dejar constancia de ello para las generaciones venideras. Empecé de alguna manera un viaje introspectivo que me acompañó hasta cuando más o menos ya descubrí lo que es la literatura, gracias a una monja española en un primer internado en el que estuve en Guinea, en Niefang, que es en la parte continental,
que fue la que me regaló mi primer libro, como una especie de balón de oxígeno, una ventana en la que yo dije, ala, si esta gente ha sido capaz de plasmar todos esos sentimientos y ya no está aquí, significa de alguna manera que yo, que me siento como un bicho raro con muchas preguntas, yo podría hacer lo mismo y continuar ese diálogo. Posiblemente cualquier escritor sea famoso fuera de Guinea, pero siempre tendrá la necesidad de que Guinea sea la referencia de lo que escriba, toda vez que ahí es donde encontrará a los lectores que sepan comprender mejor lo que escriba. Pero esto se haría sobre todo si en Guinea se robustece la educación, porque es imposible que nazcan lectores y escritores si en el país no nacen personas que sepan leer y escribir y que sepan valorar lo que se está haciendo, lo que se está escribiendo. Creo que estamos en un periodo que es bastante interesante porque ya no solo tenemos autores de hace años, sino ya estamos trabajando con autores jóvenes también y muy prometedores. Esperemos que cuando las dictaduras pues ya no existan, pues toda la literatura que se está creando ahora y en el futuro empiece llegando no solo a Guinea, pero en el ámbito internacional. Los trabajos que llevo ahora entre manos es la editorial y la relación con el Centro Cultural Rebola. El Centro Cultural de Rebola es un espacio importante para los rebolanos y para los guineanos en general. Tenemos biblioteca, tenemos sala de conferencia, tenemos una sala de informática, los niños aprenden bubi. Mis montajes, siempre intento que mis montajes aparezca el espectador, ¿no? Hacerle partícipe de ese espectáculo, ponerle al espectador ante un espejo para que reflexione de las atrocidades que nosotros cometemos en este mundo, ¿no? Y para que también disfrute, ¿no? Actualmente estoy muy cómodo con lo que estoy haciendo, tengo más de 1000 poemas inéditos. Creo que voy a seguir escribiendo narrativa porque es una modalidad que me gusta, es bastante flexible, ni es novela ni es poesía, es en punto intermedio, una característica que a mí algo que también me ha definido bastante. Entonces nunca me han gustado los extremos y creo que por ahora voy a seguir combinando narrativa en la que hay un fuerte elemento poético. Los problemas de alcoba se quedan en la alcoba. Respeta y hazte respetar. Te doy toda mi bendición. Toi, mamá fey, mi mamá cabe, mon cambia esa mesí. Ya la puta te muevo, pórtate. Ya la robe te muevo, portilla. Pero macha gitana y medio venezolana, mujer, que yo quiero tu panalú. Cuando hice mis estudios universitarios en Barcelona, tuve contacto con la revista Índice y publicó una serie de artículos que escribí sobre Frantz Fanon, que entonces era desconocido totalmente en España, y yo creo que Frantz Fanon ahora, cuando se habla de poscolonialismo, Frantz Fanon es un autor imprescindible para conocer la evolución de África, para conocer el porqué de las independencias africanas y un autor básico, insisto, para conocer todo lo que se refiere a la cultura y a la política de África en los años 60. Evidentemente me gustaría que lo que escribo pudiera yo contarlo a los bubis que viven todavía en mi isla de Bioko, ¿no? Me gustaría recorrer las escuelas que hay en la isla de Bioko, los poblados donde haya escuelas, para leer esto que estoy escribiendo
y a partir de allí pues animar e incitar a los chavales, a los niños, bubis. No podemos decir que lo africano no deba escribirse. Evidentemente tenemos que escribirlo utilizando todavía lenguas no africanas, en este caso, en mi caso, el español, el inglés o el francés. Pero yo procuro también escribir mi poesía, escribir relatos, escribir cuentos en mi propia lengua materna, en este caso el bubi. Me gustaría que la lengua bubi se enseñara en las escuelas, que la lengua fang o combe, ndowe se enseñaran en las escuelas. Me gustaría que los niños, tanto mis hijos como mis no hijos, aprendieran su lengua, que aprendieran sus culturas, historia de África, al margen de aprender también la lengua española, la lengua, digamos, francesa, que es una lengua que nos permitiría relacionarnos con otros pueblos, evidentemente. Lo que hagamos ahora no serviría para nada o serviría para poco si no hay una generación posterior que lo enriquezca, que lo debata, que lo discuta, que lo refute, para sostener un cuerpo de discusiones y de literatura suficiente para pasar a la posteridad. Si eso no se hace, posiblemente hagamos algo puntual, que bueno, que esté para unos años, pero que en el futuro no se conozca, porque el que no es leído y criticado y antologado, difícilmente puede pasar a la posteridad. Cuando se desvincule la emisión de opiniones con la situación laboral, sea privada o estatal, en ese caso podremos decir efectivamente que no hay censura en Guinea Ecuatorial. Tenemos un concurso literario con Davis lo patrocina, y el primer año se presentaron poca gente, ganó un chiquito. El chico era fan. Ha sido un chico fan bueno, pero era el mejor. El segundo año presentaron poquititi, aquello que decimos poquitos. Ganó otro chico. Y uno de esos dos chicos que se habrá presentado a este concurso pensó: voy a hacer una propuesta a Rebola, el Centro Cultural, para impartir seminarios sobre escritura, sobre maneras de escribir. Y se apuntaron un montón. Y este año se han presentado un montón. En Rebola somos muy rebolanos, somos muy endogámicos. Pero empieza a haber extranjeros en Rebola, senegaleses, gambianos, de Malí, y que viven, poquita gente, pero entonces en el 5º aniversario y en todos los aniversarios siempre se le ha buscado un espacio. Es decir, hoy es el día de los extranjeros que viven en Rebola, que vengan a explicar, que nos digan cómo les tratamos, cómo les gustaría. Y me dijeron, y como usted también es extranjera, que aunque sea de Rebola, no vive aquí, nos gustaría que él hablase con ellos y les entregara los premios aquel día. Y aquello para mí fue, yo les dije: oye, yo soy hija de Rebola, pero vivo en Barcelona hace más de 40 años, me he integrado a aquella sociedad, pero veis que también sigo integrada a la sociedad mía de origen, he aprendido la lengua de donde vivo, pero vosotros también hacer el esfuerzo de aprender bubi, y algunos ya se soltaban en bubi. Yo decía: Dios mío, esos chicos no saben el trabajo que están haciendo. En el mundo hay fuerzas invisibles que no podemos controlar. La ira de los espíritus y la muerte. Otras están en nosotros. El miedo, la rabia, el odio y el amor y la valentía. Pueblo, y le lleva el suyo. Los padres de ella tendrán la obligación de ir a buscarla. Y el asunto ya se trataría entre familiares, entre tribus. Es lo que hizo Pudul Malayach. Mi
padre era nobonés, ya murió hace muchos años, y mi madre es bubi, es de Basuala. Vinieron aquí y mi padre nunca le faltó el trabajo, él y ella vinieron con DNI español, ya que en esa época Guinea Ecuatorial era parte de España. Y bueno, toda nuestra vida ha sido aquí, ha sido precisamente en Madrid. Los guineanos de España, hay grupos, hay los que ya llevamos muchos años aquí, que tenemos la nacionalidad, que tenemos un trabajo X. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en la administración de justicia o me dedicaba a la docencia, que tenía mis guarderías. Entre comillas, esta élite de nada. Que esta élite está desconectada totalmente con los otros guineanos. Por ejemplo, Madrid, yo diría que es continuación de Malabo. Ahí se vive igual que en Guinea. Aquí Barcelona un poquitín, pero no tanto, pero también hay esta otra clase. Entonces, claro, y luego está la clase que va y viene, que habían estado viviendo aquí, pero ahora petróleo, las posibilidades les llevan a Guinea a comprar bolsos en los chinos, comprar zapatos, a comprar y venderlo ahí. ¿La gente te hace sentirte madrileña, española? Pues evidentemente no. No te hace sentirte nunca española, porque lo más light que te pueden decir es: uy, pero qué bien hablas el español. Para la gente es como una cosa extraña, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi trabajo, pues muchas veces me dicen: ay, bueno, tú por ser negrita tienes que hacer unas trenzas estupendas, ¿no? Uy, pues seguro que tú alisas el pelo muy bien, como eres negra y trabajas mucho con el pelo rizado, para bien o para mal. Los estereotipos yo creo que es algo que no se ha perdido y que va a pasar tiempo hasta que se pierdan, ¿no? Guineanos en España como negros no contamos. No sé si perdimos la oportunidad de estar en los espacios donde se debate la problemática de la inmigración, por lo tanto, ser intermediario, porque podíamos serlo, porque hablábamos castellano, había una formación X, pero todo esto no hemos podido o no hemos sabido o no se nos ha facilitado estar allí. Por lo tanto, no contamos mucho. No contamos. Yo voy muchísimo en el Congreso de Inmigración, en reuniones de inmigración y tal, y los guineanos brillan por su ausencia. Están los senegaleses, los gambianos, hablando del África del Sur, del Sáhara, de los negros africanos. Nosotros no. Somos los pioneros en formar asociaciones, somos los pioneros en estar en el gobierno trabajando. Tenemos un juez, hemos tenido buenos médicos y médicas y tal, pero no ha habido o nos confundimos pensando, como tienes el DNI, eres español, por lo tanto no tienes nada que hacer con el colectivo, o España no nos prestó atención. Por lo tanto, ahí hemos quedado, en el limbo. Guinea Ecuatorial es un país, es la pequeña gran desconocida. Entonces, y el tiempo que llevo yo en Europa, he tenido la experiencia de que todo lo africano, lo que es puramente tradicional, tiene muchísimo mercado en Europa. Y si encima tenemos la ventaja de poder llevarlo en castellano, entonces es un mercado que creo que tenemos asegurado, y ya no solamente en Europa, sino todo lo que es Latinoamérica. Entonces, que podamos llevar el arte africano en castellano, creo que eso puede tener una repercusión importante. Si a mí me preguntan de dónde soy, hay dos alternativas. La primera, soy española. Así, pero no, es que yo te lo pregunto por tus orígenes, como eres así y tal y cual. Bueno, pues mis padres son de Guinea Ecuatorial. Vale, primera opción. Segunda opción, ¿de dónde eres? De Guinea Ecuatorial. Ah, pero hablas muy bien español. Sí, es que he nacido aquí. Hombre, pues entonces no eres guineana, eres de aquí. Se indigna. Entonces uno ya no sabe qué contestar. Me enseñaron a distinguir desde pequeño quién es el otro
¿Y por qué es así? Y lo comento porque a lo largo de mi vida, una de mis inquietudes es ver por qué el otro es diferente a mí, o por qué creo que las diferencias con el otro me impiden llegar a él. Había mucha esperanza de esos jóvenes que se han formado fuera. Ello no quiere decir por el hecho de haberse formado fuera tenían el patente de corso de ser los mejores, pero al menos tienes la mente más abierta porque has visto más cosas, te has relacionado con más gente. Mi mayor frustración es tener a mis hijos aquí y no haber podido repetir lo que hicieron conmigo mis mayores, ¿no? Enculturarles en nuestra cultura, en nuestra sociedad. No haber podido ir al bosque con ellos, ir a la playa con ellos, enseñarles los nombres de los árboles como me enseñaban a mí mis abuelos, mi padre. Eso es mi mayor frustración. Y también es ver cómo crecen aquí y ver cómo tienen una única visión del mundo, que es este mundo occidental, ver cómo no comparten conmigo estos aspectos culturales que compartí con mis mayores, ¿no? Y eso es consecuencia de lo que estamos viviendo ahora mismo en Guinea Ecuatorial, como en el resto de África, ¿no? Enculturados en África, enseñados a despreciar lo que es nuestro, a no interesarnos por ello, y encima con unos políticos, gobernantes nuestros, sátrapas, genocidas de alguna manera y violentos, que lo único que hacen es destruir estas esencias socioculturales que nos caracterizan como guineoecuatorianos todos, ¿no? Sin diferencia de etnia. Y hay expresiones en Fang que los europeos no pueden traducir. No hay palabras para decir eso. Y una de ellas es dignidad. Y la dignidad no se puede comprar. ¿La tienes o no la tienes? No soy optimista, no veo una Guinea en un periodo corto de poder decir vamos a entrar en un proceso, ya no hablo de democratización, de relaciones humanas y de derechos humanos. No veo una separación sociedad civil y el gobierno. Veo cada vez el pueblo llano más pobre, pobre de espíritu, pobre de material, pobre de formación. Veo que el futuro en África está en manos de mujeres y en Guinea Ecuatorial concretamente sí. Veo a las mujeres que hacen grandes esfuerzos para salir de esta invisibilidad. La gran mayoría de las mujeres apuestan por la formación de sus hijos, pero no veo que el gobierno les eche aquello que se dice una mano para tirar adelante. La economía popular, el yangué o el tontim, depende de en qué zona de África, en Guinea lo llamamos yangué, les ayuda muchísimo para poder más o menos tirar adelante. Yo no veo un Guinea a corto plazo que podamos decir hoy que bien hemos salido de la oscuridad. El guineano tiene que estar pendiente todos los días para solo tratar de sobrevivir. Y sin embargo tenemos mentes creativas, podemos hacer muchísimo por nuestro país y por eso siempre resumo mis reivindicaciones, mis deseos para Guinea Ecuatorial en dos palabras que son libertad y desarrollo.
ambala mamanga mana vuni apot amunu manga bomolo osana wombele meningoy zamfa nyambal matie momati maengongo mojabane yang gama yemanda samaka gomoso apole ningo mojabane na tame nyamo kwaya sago untala misanga no dona no wako ayep untala misanga number kumo da beroko untala misanga no soso kayep abalo sonen wana mirada karada ha balo sonen dammo mane ya subeni ngomboye banana, también banana.